Señor, utiliza a la ministra que hoy comparte la palabra tuya para que lo haga en la autoridad del Señor, recordando que hemos venido a escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Amén. Qué privilegio nuevamente estar aquí. Es de gran responsabilidad, pero también es un honor exponer la palabra de nuestro Rey. Así que le comentaba yo al Espíritu Santo que hace rato no me daba una palabra fuerte. Y yo le preguntaba qué era lo que él quería hablarle a su iglesia, a su novia. Entonces, antes de empezar, precioso Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Te pedimos que seas tú hablando a través de esta palabra y que cumpla el propósito por el cual viene a ser lanzada. En el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción es cortado en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control de nuestra mente, Señor. Toma el control de nosotros y permítenos recibir en esta maravillosa mañana. Amén y amén. Y el título que le pone el precioso Espíritu Santo al mensaje en esta mañana es: reafirma tu convicción. Diga conmigo: reafirma tu convicción. Y cuando él me pone este título, yo empiezo a preguntarle de qué manera su iglesia, su novia, puede reafirmar su convicción. Y me habla de 5 pilares importantes. Me dice, en primera instancia, la alabanza. En segunda instancia, la palabra. En tercera, la vigilia. En cuarta, el ayuno. Hasta ahí, el ayuno. Entonces son 5 pilares. Estamos hablando de la alabanza, la palabra, la vigilia, la oración y el ayuno. En otras palabras, la dieta del pavo. ¿Habían escuchado acerca de esto? En algún momento yo lo escuché y yo analizaba, bueno, ¿y qué tiene que ver? Y son las iniciales. Pero entonces estamos hablando de 5 pilares importantes. Vemos a diario la noticia de que Cristo está cerca, y mientras el mundo se cae a pedazos, dentro del seno de la iglesia resultan más guerreros caídos, con la armadura oxidada, con un criterio a medias y una convicción sostenida sobre la nada. Hemos olvidado lo que nos ha tenido sobre este caminar, y ese en definitiva ha sido nuestro gran problema. Y me surge una pregunta: ¿qué significan la palabra reafirmar y la palabra convicción? Pues dice, la palabra reafirmar se refiere a la acción de reafirmar otra vez algo, y afirmar significa ratificar, validar, confirmar alguna cosa, dar a probar, demostrar, entre otras definiciones. Me llaman la atención 2 puntualmente, y son probar y demostrar. Ahora vamos a ver qué significa la palabra convicción. Y dice, seguridad que tiene la persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permitan sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué significa la frase reafirmar tu convicción? Es destruir lo que hay porque está flojo y nuevamente edificar, volver a cimentar, pero como odre nuevo. Estamos hablando de algo totalmente renovado. Y la pregunta en esta mañana es: ¿por qué estamos en este lugar? ¿O por qué tú estás sentado allí? ¿Qué te motiva para venir
a este lugar a congregarte, a reunirte con tus hermanos? ¿Cuál es tu motivación principal para todas las noches acercarte al trono de la gracia? ¿Qué es lo que brota de tu interior? ¿Qué hay en ti? ¿Qué pasión es la que estás despertando dentro de ti? Pero esta pregunta es para responderla en lo secreto. 5 pilares. Y decimos que hay uno en primera instancia y es la alabanza. Pues bien, la alabanza la utilizó el rey Josafat como un arma y Pablo y Silas como una llave. Pero para entender un poco acerca de lo que hizo el rey Josafat, vamos a hablar un poco acerca de este rey. Dice que es el sucesor de su padre Asa, que pertenecen al reinado del sur, es decir, aquellas tribus que se fueron con el sucesor de Salomón, su hijo Roab. Estas tribus fueron la tribu de Leví, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas tribus se fueron hacia el sur, pero las 10 tribus restantes se fueron hacia el norte. Ocurre una división en el reino y esto empieza cuando Salomón le impone impuestos, valga la redundancia, al pueblo de Israel. Da un alza en los impuestos y allí empieza una fisura en la historia. Cuando esto ocurre, entonces se subleva un súbdito del rey Salomón llamado Jeroboam. Y cuando este hombre lo hace, entonces se divide el reino entre el reino del norte llamado hoy Israel y el reino del sur llamado el rey de Judá, el reino de Judá. Entonces, en ese orden de ideas, dice la palabra que el rey Josafat estaba en contra del rey de Israel. Sucede que cuando esta división ocurre, entonces el reino del sur se lleva a los sacerdotes, que son la tribu de Leví, y está la capital, donde está el templo, que es Jerusalén, en Judá. Entonces, aquellas 10 tribus del reino del norte no tienen cómo adorar y levantar altar. Y empiezan a utilizar aquellos lugares altos que rodean al pueblo de Israel. Y allí empiezan a crear idolatría a dioses como Asera, Astarot y Baal. Y empieza una guerra entre estos 2 reinos. Y los sucesores del reino de Judá hacen lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando esto ocurre, empieza una guerra y empiezan a ponerse en contra. Pero dice la palabra que Josafat, este rey, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, así como su padre Asa también hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Si usted se pone a mirar la historia de Primera y Segunda de Reyes, se da cuenta de que fueron contados aquellos reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Entre estos está Josías, que empezó a reinar de 8 años. También tenemos a Ezequías, que hizo lo correcto. Y encontramos también el rey Asa y el rey Josafat. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes me preguntarán, ¿y por qué estamos hablando de la historia del pueblo de Israel? Pues bien, para que se provoque la alabanza a Dios, aquella que cambia las cosas, debe de haber un corazón detrás obediente, con total rendición delante de Él y dependencia absoluta. Créame que esto no ocurrirá si no hay un corazón que está detrás con obediencia, rendición total y dependencia absoluta de Él. Entonces vamos a ir allí al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, del capítulo 20, del versículo 1 al versículo 23. ¿Cuántos estamos entendiendo lo que el Rey nos viene a hablar en esta mañana? Amén.
Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 23. Y encontramos aquí la historia de la victoria sobre Moab y Amnón. Lo voy a leer para ustedes y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del precioso Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hatzesor Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y aquí me quiero detener un poco. Dice que él tuvo temor y humilló su rostro. Para que este hombre no hubiera ido primero a los hombres, es decir, a la asamblea, sino a Dios, tiene que ser que lo conoce. Para que la alabanza tenga efecto, tienes que conocer a Dios. Tienes que saber quién es Él, no solamente en tu vida, sino en toda la historia de la humanidad. Para que la alabanza surja ese efecto del que tanto cantamos, la alabanza a Dios cambia las cosas. Tiene que haber un conocimiento pleno en intimidad. Y continúo diciendo, este hombre hace una asamblea y la hace delante del atrio nuevo y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Esta es una palabra de conocimiento de Dios. No eres tú, no fuiste, no serás. ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? ¿Quién es? ¿Es el Dios bombero que nos soluciona los problemas? ¿O es ese Dios de intimidad diaria, aquel que nos enseña a meditar en la palabra de día y de noche para que las cosas cambien a nuestro alrededor? Y continúo leyendo. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgas tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hay una dependencia absoluta de este hombre de Dios. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y más adelante vamos a leer allí en el versículo. Me voy a saltar un poco la historia
Y dice el versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. La alabanza a Dios cambia las cosas siempre y cuando haya un corazón obediente, rendido total y absolutamente a Él y dependiente absoluto de Dios. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Varias veces me encontraba con este pasaje bíblico y me maravillaba porque podía entender la fortaleza que Dios estaba dándole a su pueblo a través de la alabanza. Cuando tenemos una dificultad y viene a tocar a la puerta de nuestras casas la prueba, lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo estamos por dentro. Es entender quiénes somos delante de la presencia de Dios, para que así Él pueda venir a nuestro oportuno socorro y darnos la solución, pasarnos al otro lado del Jordán y entregar en nuestras manos la victoria. Y esto es precisamente lo que hace Jehová con este rey Josafat, y a través de él extiende la bendición a Israel. Pero algo importante es que Él convoca a ayuno y absolutamente todos dicen: vamos a ayunar. Todos reciben lo que dice la cabeza. Y la cabeza de este lugar es nuestro pastor y nuestra pastora. Cuando tenemos en cuenta lo que ellos nos dicen, cuando escuchamos atentamente lo que ellos hablan a nuestra vida, entonces tenemos la victoria segura, porque eso se llama obediencia y sujeción. En medio de la alabanza también se mueve la obediencia y la sujeción. Amén. Y así como este hombre utiliza la alabanza como una arma, también Pablo y Silas encuentran en la alabanza una llave. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 25 al versículo 26. Yo sé que aquí conocemos la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Amén. Y dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Utilizaron la alabanza como una llave para salir de la cárcel. Utilizaron la alabanza como una llave para testimonio del carcelero. Porque si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta de que el carcelero se asusta y se quiere matar porque piensa que se le han volado los presos. Pero Pablo y Silas le responden: tranquilo, aquí estamos. Y se queda maravillado aquel hombre y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando tú y yo utilizamos la alabanza como una llave en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestra nación, somos testimonio para alabanza de su nombre. Cuando esto lo utilizamos para glorificarlo a Él, porque entre otras la palabra alabanza significa reconocer, exaltar lo que Él hizo, hace y hará. Amén. La alabanza a Dios cambia las cosas.
siempre y cuando haya un corazón que pueda ser un instrumento para provocar ese cambio. Es habitación del Rey. Yo quiero que alguien me busque Salmos 22:3. Y otra persona me va a buscar Salmos 7:17. Alguien más que me busque Salmos 30:12. Otra persona que me busque Salmos 50:23. Y por último, alguien que me busque Salmos 156. Amén. Salmos 7:17. ¿Quién lo tiene? Perdón, Salmos 22:3. Yo. Amén. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es una habitación para Él, es un lugar confortable para Él. Las alabanzas, mi amado hermano, no deje de elevárselas al Rey, porque es su habitación, es su deleite. Allí podemos ver su gloria a través de la alabanza. Salmo 7:17. Amén. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová al Altísimo. Amén. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Entonces levantamos alabanza porque es un Dios justo. Amén. Amén. Salmos 30:12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Estamos hablando de una eternidad. Si nos dificulta alabarlo aquí en la tierra, que son instantes, déjeme decirle que aquí es un momento de preparación, porque allá será una eternidad alabando el nombre de nuestro Rey. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Amén. El que sacrifica alabanzas a Jehová. La alabanza es un sacrificio, es olor grato delante de Él. Y Salmo 150 no lo sabemos todos, amén. Y yo quiero que lo leamos en coro. Todo lo que respira alaba a Jehová. Salmo 156. Déjeme decirle que aún los árboles lo alaban. El mar con sus bramidos lo alaban, la tierra lo alaba, las aves se levantan más temprano que usted y yo para trinar y alabar el nombre de nuestro Rey. Los animales lo alaban, ¿cómo no alabarlo el hombre en su creación? Amén. Y este es el primer pilar. ¿Cuánto hemos aprendido acerca del primer pilar? Amén. La alabanza a Dios cambia las cosas, siempre y cuando haya ¿qué? Un corazón que pueda ser utilizado como instrumento para provocar ese cambio. Vamos al segundo pilar, no menos importante, y también me deleito demasiado en él, y es la palabra. Amén. Y Josué fue un hombre de conquista. Quienes conocemos el libro de Josué sabemos cuántas conquistas el rey le entregó a Josué en sus manos. Pero sin embargo, Jesús, Dios, le dice que la palabra es un caminar y al mismo tiempo una lumbrera. Y lo encontramos en Josué 1:8, que nos dice: nunca se apartará de vuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
El éxito de un cristiano viene siendo este. La palabra es el motor principal que nos lleva, que nos impulsa a caminar con Cristo. Y cuando esto se lo dice Dios a Josué, le está dando a entender, mira, yo sé que tú eres un hombre de conquista, yo sé que eres un hombre que va y lo que quiere lo logra, pero no te puedes guiar sin mi voz. Necesitas de mi voz porque la palabra es la boca de Dios hablada a los hombres. No solo es el manual por excelencia, sino aquel sendero por el cual tú y yo necesitamos andar. Y no solamente es sendero, como se lo está diciendo a Josué, pues le dice, meditarás de día y de noche. Yo me imagino a este hombre en medio de las conquistas de los territorios, pensando en lo que había leído en la mañana y pensando en lo que había leído en la noche. Por lo tanto, se le convierte en un caminar diario. ¿Y cuántos meditamos durante el día lo que leemos? ¿Cuántos meditamos en la noche lo que volvemos a leer? Es importante, mi amado hermano. Y así como es un caminar o un sendero, también es una lumbrera. Y lo encontramos en Salmos 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre será la luz. Usted y yo no podemos ver la luz si no comemos palabra, porque viene el enemigo y nos trae oscuridad y nos quiere impregnar con esta oscuridad. Como no hemos leído, no hemos comido palabra, no sabemos cómo alumbrarnos el camino. Josué lo utilizó para callar, Jesús lo utilizó para callar la boca del diablo y apagar los dardos del enemigo. Y vamos a ir allí a Mateo, capítulo 4. Y todos conocemos este pasaje bíblico y a mí me encanta porque les voy a enseñar algo importante que me enseñó el rey. Y dice, tentación de Jesús. Recordemos que él venía de un ayuno de 40 días. Y cuando él empieza a responderle al enemigo, le responde, escrito está. Pero nosotros hoy en día no podemos decir escrito está, porque aquella persona nos va a preguntar en dónde, en qué pasaje bíblico se encuentra. Pero él es el rey de reyes y señor de señores, y él sí podía hacerlo. Sin embargo, yo encontré a través de las escrituras, en el libro de Deuteronomio, las 3 respuestas sostenidas en la palabra. Y vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y vamos a entender un poco de dónde salen las respuestas que Jesús le da al enemigo. Deuteronomios 8, capítulo 3. Amén. Y dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Recordemos que estas fueron las mismas palabras que Jesús le dijo al enemigo, al diablo, para quedarle la boca callada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras, la misma Biblia. Vamos a ir a Deuteronomio, allí mismo, capítulo 6, versículo 16. Y leo para ustedes. Dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashah.
no tentarás al Señor vuestro Dios. Y esta misma respuesta le da Jesús a Satanás. Y vamos a ir también a Deuteronomio 6:13. Allí mismo. Y dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Allí también corrobora lo que dijo en el nuevo pacto: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y está escrito en Deuteronomio. Y yo le preguntaba ayer al precioso Espíritu Santo, ¿por qué encontramos las respuestas todas en el libro de Deuteronomio? Pues sucede que Deuteronomio es muy parecido, muy similar al libro de Levíticos, donde habla acerca de las leyes que regían al pueblo de Israel para que no hubiese un caos y tuvieran un orden, pero estamos hablando de un orden de hombre. Sin embargo, Deuteronomio viene a ser un libro que habla acerca de lo que Dios quiere. Entre otras palabras, lo que Dios exige. Y usted puede encontrar lo que Dios exige en el libro de Deuteronomio. Por eso me encanta tanto este libro. Y así como también entendemos que Él es luz, también nos damos cuenta de que es espada de doble filo. Vamos a ir a Hebreos 4:12 y allí nos vamos a dar cuenta de esta palabra. Hebreos 4:12. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted se va dando cuenta por qué la palabra es el segundo pilar. Es necesario que cada día nos veamos en ella, porque es un espejo en el que cada día vamos confrontándonos con aquel hombre al que vamos a parecernos, que es nuestro Rey. Porque nuestro fin en esta tierra es irnos perfeccionando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Por eso la palabra es el segundo pilar. Y si no meditamos en ella de día y de noche, si no la vemos como un caminar, si no la utilizamos como una lámpara, y si no entendemos que corta aquí y corta allá, entonces no podremos caminar con Jesús. Porque al mismo tiempo que yo le estoy leyendo la palabra, me está cortando a mí. Me está haciendo fisura a mí en el corazón. Me está quebrando a mí, porque esa es la bendita palabra de Dios, que no solamente no cae a tierra y no llega vacía, sino que también quien la saca de su boca es ministrado automáticamente cuando ella sale. Por eso es necesario, para reafirmar nuestra convicción, comer la bendita palabra del Rey. Dele ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercera instancia está la vigilia. ¿A cuántos nos gusta vigilar? Amén. Amén. ¿Y quién me levanta la mano y me dice qué es vigilar? Un valiente. Cuidar. Alabar y leer la palabra. Alabar y leer la palabra. Estar despiertos, ¿cierto? Así es. Tiene varias connotaciones: cuidar, velar, estar despiertos. Evita la tentación y mantiene alerta el espíritu. Y vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo
41 y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar nos evita la tentación y vivifica el espíritu, porque hay una lucha entre ¿qué? La carne y el espíritu. Pero velar nos edifica, nos vivifica el espíritu. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. En otras palabras, estén atentos, porque el diablo puede tirar por donde él quiera y de la manera que él quiera. Pero si estamos vigilando, si estamos cuidando, si estamos leyendo la palabra y orando, no hay forma de que el enemigo nos pueda derribar, nos puede atacar, porque podemos ser tentados. Pero cuando nosotros vigilamos, la tentación llega hasta allí. Y dice Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Para vigilar es necesario el primero y el segundo pilar. ¿Ya va entendiendo por qué el orden? Usted necesita saber quién es Dios a través de la palabra, para mantenerse despierto, alerta y entender de qué manera el enemigo le ataca su vida espiritual, y al mismo tiempo mantenerse apercibido en el espíritu para la llegada, la segunda venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nos mantiene alertas y despiertos para su venida. Mateo 24:42 nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos pueden encontrar despistados. Por eso es necesario velar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Esta es la parábola más clara y contundente para hablar a nuestra vida en aquel entonces, porque decía que aquellas estaban distraídas y no fueron a tiempo por el aceite, y se fueron, pero no encontraron, estaba todo cerrado, y volvieron y ya estaban las bodas del Cordero, y tocaron y nadie les abrió. Velad pues, es necesario que la iglesia, que la novia vigile, para que estemos atentos a la segunda venida de nuestro Señor. Mateo 25:13 nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es muy similar al anterior, pero dice: ni el día ni la hora. Hay un tiempo, mi amado hermano, y no es aquí en la tierra. Aquí estamos de paso, y eso lo tenemos que recordar una y otra vez los hijos de Dios. Aquí estamos de paso. Esto es un suspiro para lo que vamos a vivir una eternidad. Amén. Lucas 21:36 nos dice: y esto será ocasión para dar testimonio. Cuando nosotros estamos atentos, despiertos, cuidando lo que Dios nos ha dado, ese celo por lo que Dios nos ha dado también se muestra como testimonio a los demás. Y en Apocalipsis 16:15 nos dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya está hablando de guardar las ropas.
Y recordemos que las vestiduras son las acciones justas de los santos. ¿De qué manera estamos velando? ¿Con qué actitud estamos velando? Allí queda la gran incógnita para poder entender este tercer pilar. Si vigilamos, nos mantendremos apercibidos en el espíritu, alertas y atentos, sintonizados con el reino. Sintonizados con el reino. De esto nos está hoy hablando el Espíritu Santo. Yo necesito que mi novia, la iglesia, se mantenga sintonizada con el reino, porque su ciudadanía no está aquí, porque aquí en la tierra no se van a quedar, porque yo fui a preparar morada, porque yo estoy preparando morada, porque yo me llevo a mi pueblo en breve, a mi novia, la iglesia. Por eso necesito que estén apercibidos en el Espíritu. Amén. Cuarto pilar, la oración. Comunicación directa con Dios, de dependencia absoluta de Él y su plan para nuestras vidas. Algo me llama la atención y lo hacía ahorita nuestro hermano Jorge, y es: Señor, nosotros no podemos cambiar tu voluntad, pero nos unimos a ese clamor. Hoy la invitación es a que usted, a través de las oraciones que eleva al trono, busque y busquemos la voluntad de Dios. No que cambie la situación, sino que esa situación nos cambie a nosotros. Amén. Y es un puente, porque nos crea intimidad entre el amado y su pueblo. Estamos hablando de humillación y exaltación, pues reconocemos que sin Él es imposible, pero con Él todo, absolutamente todo es posible. Amén. Denle ese aplauso al Rey si se lo va a dar, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ir allí a Mateo 6, del versículo 5 al versículo 15. Y allí encontramos la oración modelo que nos enseñó nuestro Rey cuando pisó la tierra. Vamos a ir a Mateo 6, del versículo 5 al 15. Y dice Jesús y la oración. Leo para ustedes: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De allí sale relación íntima y estrecha. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, allí encontramos la oración modelo, y estamos hablando de lo que Él dejó en la tierra. Y hay algo que me llama la atención, y es que Él dice: perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces allí hay una consigna, y para usted perdonar necesita humillar su corazón. Para usted perdonar necesita menguar. Y es aquí donde hablamos del quinto pilar, el ayuno. Nos permite entender cuán débiles y frágiles somos, reconociendo que necesitamos menguar, pero que Él crezca en nosotros. Y hay una porción de la palabra en Juan 3:30
Vamos a leerla y vamos terminando así con el mensaje de hoy. Repito nuevamente, Juan 3:30 está allí. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que el Rey de Reyes crezca, pero que yo mengüe. Es decir, que primero menguamos para que Él pueda crecer. Amén. Y para terminar les quiero decir que hay una sola palabra que reúne los 5 pilares. Y yo creo que usted la conoce y se ha deleitado en ella, y es adoración. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan, allí mismo. Y vamos a leer Juan 4:24. Y mientras que usted lo va buscando, yo le voy a leer qué es la palabra adoración. Estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge, maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad. Adorar significa amar al extremo, y en griego proskuneo. Vamos a separar la palabra pros hacia kuneo, beso. En este orden de ideas estamos hablando del acto de reverenciarnos delante de alguien. Pero sucede que los persas no solamente hacían venia, sino que se postraban en tierra y besaban las ropas de los gobernadores de aquel entonces. Entonces la palabra proskuneo, ¿qué nos quiere decir? Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24, es muy fácil adorar en espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque aquí todos somos cristianos. Amén. Amén. Salga ya y demuestre lo mismo. Aquí todos vivimos cosas espirituales. Aquí entendemos el reino espiritual. Pero allá realmente confirmamos en verdad en quién